Profesor, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Elsa Reyes, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, sede de Puerto Ordaz. Dando cumplimiento a la actividad dispuesta por la Cátedra de Derecho Mercantil, a continuación paso a exponer el tema las empresas mercantiles. Según lo comentado por el blog jurídico, aquí se habla de derecho por parte del abogado Valera, se considerará empresa toda entidad independientemente de su forma jurídica que ejerce una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal o otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular. Si detallamos muy bien lo aportado por el autor, determinamos que toda entidad creada para el ejercicio comercial, ya sea de forma individual o agrupado, o sea asociaciones, se le podrá llamar empresa mercantil, no importando su forma jurídica, siempre y cuando ejerza la actividad comercial económica, se le podrá llamar empresa mercantil bajo las estipulaciones legales. En cuanto a la fundamentación legal, el Código de Comercio de 1955, artículos 242, la compañía anónima es administrada por una o más administradores temporales, revocables, socio o no socio. Cito este artículo porque en sí, en el Código de Comercio, no existe una articulación que nos especifique como tal las empresas. Sin embargo, tomando en cuenta lo especificado en párrafos anteriores, el artículo citado nos da a conocer que legalmente una empresa es administrada por personas denominadas administradores, ya sea uno o varios, pero que el tiempo del mismo se catalogó como temporal, o sea, que no es un tiempo indeterminado, sino determinado. En cuanto a las características, la ley no nos reglamenta en sí las características de la empresa. Sin embargo, gracias a diferentes bases teóricas referentes al tema, podemos señalar las siguientes características de una empresa. Se constituye mediante escritura y registro correspondiente. Tiene personalidad jurídica, esto significa que la empresa mercantil tiene unos derechos y obligaciones contenidos en su objeto social. Las empresas mercantiles tienen un patrimonio activo y otro pasivo. El activo son los bienes y derechos, mientras que el pasivo son las obligaciones y deudas de la propia sociedad. Tienen que tener una denominación social que identifica a la sociedad o empresa que la distinga de los demás. Las sociedades mercantiles o empresas han de tener al menos un domicilio, o incluso más, siempre y cuando se mencione en el acta constitutiva. Habrá un domicilio principal y puede también haber otros adjuntos conocidos como sucursales. Otra de las caracteres de la sociedad mercantil es la nacionalidad, que será donde se establezca el domicilio. La empresa tendrá en cuenta las leyes del país donde figure su domicilio. En cuanto a las bases teóricas, el abogado Varela nos aporta una base teórica muy importante para el conocimiento y ejercicio de esta materia. La empresa constituye un fenómeno económico y social sobre el que se proyecta la ordenación jurídica. Desde el punto de vista, la empresa es una actividad económica organizada de producción y distribución de bienes y servicios, valorables económicamente destinadas a satisfacer necesidades humanas en el mercado. La empresa puede conceptuarse como un conjunto organizado de capital y de trabajo destinado a la producción y a la mediación de bienes o de servicios para el mercado. De acá es que vemos lo importante que es la constitución de empresa para la nación. Una, porque satisface las necesidades que tenemos por el medio del mercado, o sea, la venta de todo tipo de productos consumidos utilizados por el ser humano. Y dos, por el medio de la actividad económica llevada por la empresa, se generan más trabajo o empleo, y es por eso que la idea es que se constituyan más sociedades mercantiles que no se expropien, como lo ha venido haciendo el gobierno venezolano en los últimos años. En las generalidades de las obligaciones mercantiles, si tomamos en cuenta lo estipulado por nuestro Código Civil venezolano, como las fuentes documentales y jurisprudenciales acerca del significado de obligaciones, podríamos decir que se considera como un nexo jurídico, es decir, que vinculan los sujetos con relación a una obligación y a un derecho, el cual una parte queda obligada respecto de otra para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o varias personas que representen el vínculo de obligaciones. Ahora bien, dada la base teórica de la obligación, en general tenemos la obligación mercantil, según de la fuente tomada del Código Civil y de Comercio venezolano comentado. La obligación mercantil es considerada como el vínculo jurídico establecido entre comerciantes o uno solo de ellos, en virtud del cual se compromete respecto del otro a realizar o no alguna cosa relacionada con el comercio. El mismo asume el cumplimiento de sus obligaciones legales
y convencionales, que dependen fundamentalmente de la naturaleza de las actividades cuando se celebra el contrato mercantil, lo cual en este caso se obliga a las partes a que participen en el contrato. Ahora bien, en un breve concepto analítico retomado, definimos que la obligación mercantil es el vínculo jurídico por el cual el deudor está obligado con tal carácter a cumplir una determinada prestación con la responsabilidad patrimonial en caso de incumplimiento. La fundamentación legal en el artículo 107 del Código de Comercio en las obligaciones mercantiles se presume que los coidores se obligan solidariamente si no hay convención contraria. En cuanto a las características, tenemos a las características de las obligaciones generales como la de las obligaciones mercantiles, pues una depende de la otra y viéndose de esta manera tenemos a las características siguientes. Actos de comercio, principal característica de la obligación mercantil debido a que las obligaciones mercantiles son las prestaciones que resultan de los actos de comercio, tanto objetivos como subjetivos. Por consiguiente, Morales nos comenta que son mercantiles todas las obligaciones que nacen de los contratos mercantiles de las empresas, de las operaciones comerciales de las empresas, mercantiles de los títulos y valores y aquellas obligaciones nacidas de causa netamente mercantil, reparadores de daños y perjuicios. Él mismo nos orienta e indica que las obligaciones mercantiles nacen también por medio de las empresas, debido a los actos de comercio que la misma maneja como principal característica. Solidarias, una segunda principal básica característica dentro de las obligaciones mercantiles, ya que esta trata de que los deudores, la cual presume de la solidaridad en todas las obligaciones mercantiles, salvo prueba en contrario. Onerosidad, esta característica se basa en que es la antítesis de la gratitud de determinadas obligaciones civiles en materia civil. El préstamo o mutuo es gratuito si no se pactan intereses. El deudor debe devolver la misma cantidad y calidad, cualquiera que sea el aumento o disminución del precio. En el artículo 1739, en materia mercantil, la situación se plantea en otros términos. En el préstamo, el mercantil, la exoneración de los intereses es la excepción, en cuyo caso debe constar por escrito la regla, es que las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengan en pleno derecho al interés corriente en el mercado, siempre que este no exceda del 12% anual. En el artículo 108 del Código de Comercio, acto mixto, lapsos especiales de prescripción, presunción de solidaridad, derecho de retención sobre bienes muebles del comerciante. Solidaridad, en las obligaciones mercantiles, la solidaridad recae en la figura de codeudores, lo cual los mismos serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. Para profundizar un poco más en el punto, indagando en diferentes bases teóricas, Hernández nos comenta que la solidaridad es pasiva y activa. La solidaridad pasiva consiste en que cada codeudor responde enteramente por su obligación y por las contraídas por todos los codeudores. Y si no paga, todos quedan liberados frente al acreedor. Y la solidaridad activa consiste en la obligación contraída por un deudor frente a varios acreedores. En fin, si el deudor paga a uno de los acreedores, la totalidad de la deuda se libera de la obligación en el caso de la solidaridad activa. En el caso de la pasiva, solamente bastará a que un solo codeudor pague el pago para que todos los demás queden exentos de la obligación. En cuanto a la fundamentación legal de la solidaridad, en el artículo 107 del Código de Comercio, los codeudores de las obligaciones mercantiles se presume que se obligan solidariamente. En el artículo 1221 y 1222 del Código Civil venezolano, en materia civil, las obligaciones solidarias es cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido en el pago por la totalidad y que de la misma forma el pago por uno de los socios libere el resto de la deuda. Eso es todo, profesor, sobre el tema. Esto es lo que investigué y lo que pude entender.
a lo que llegué hasta este punto. Muchas gracias por la atención y que tenga muy buenas noches.